Ya. Bueno, nosotros somos el equipo 8. Podemos hablar del desarrollo de la actividad número 6. Si quieres bajarle, por favor, compañero. Comenzamos definiendo qué es un chipset. Bueno, comúnmente escuchamos mucho que el microprocesador es el cerebro de la máquina, entonces podría decirse que el chipset es el corazón, ya que va a controlar el flujo de los bits que viajan a través del procesador, la memoria y el bus de la placa madre. Como definición más formal, tenemos que un chip sería un conjunto de circuitos integrados que se instalan en la placa base para realizar funciones de tipo hardware. También tenemos que un chipset es una de las partes más importantes en una computadora, ya que nos definirá los componentes que podremos usar a futuro, como microprocesador, memoria RAM, fuente de poder, etcétera. Y pues con propósitos de marketing, se le ha dado una mayor importancia al procesador. Bueno, ahora vamos con algo de su funcionamiento, ya que gracias al chipset, la placa base puede cumplir con sus funciones correctamente, dando soportes a distintos componentes, de forma que se comuniquen entre ellos por medio de los buses. El chipset es uno de los pocos elementos que tiene comunicación directa con el procesador. Los componentes que incluye un chipset puede ser el reloj, el control de bus, timer de sistema, controlador de teclado, controlador de interrupciones, controladores de DMA, CMO, RAM y reloj. Y bueno, ahora vamos a qué había antes de los chipsets. Básicamente todas las funciones principales tenían que hacerse con chips individuales para tareas específicas, haciendo pues más complicado el proceso de manufactura y que pues a la hora de viajar la información tardara un poco más de tiempo. Algunos de los dispositivos que reemplazó el chipset son el controlador de memoria, controlador AD, PCI Bridge, controlador secundario de caché, controlador ERTA, controlador de teclado, etcétera. Y pues pasamos a lo siguiente, porque es importante el chipset. Bueno, como mencionamos anteriormente, nos va a definir algunos componentes clave, eh, como el tipo de procesador que podremos usar, la velocidad de transferencia de los datos, la velocidad de los bus y velocidad, tipo y cantidad de memoria. Este, Tenemos la evolución del chipset, donde pues antes, como mencionamos anteriormente, se necesitaban alrededor de 100 chips individuales para cumplir con la función de este. En 1986, la compañía Chipson Technologies Inc. crea el revolucionario 82T206, un único chip que integraba todas las funciones principales de la placa base, o sea, el primer chipset. Y pues la idea de chipset es empleada rápidamente por otras empresas como Acer, Ericsson, Symphony, entre otras. Y para 1994, Intel ya dominaba el mercado de los procesadores, los chipsets y las placas madre. Podemos bajar tantito más a la siguiente página, donde pues ahora veremos un poquito de la arquitectura de un chipset. Y pues generalmente se divide en North Bridge y South Bridge. El North Bridge nos sirve como puente de enlace entre el microprocesador y la memoria. Controla las funciones de acceso hacia y entre el microprocesador, memoria RAM y el puerto gráfico. El South Bridge controla básicamente los dispositivos asociados o periféricos, como el controlador de discos, puertos USB, firmware y pues una larga lista de elementos que básicamente comunica el procesador con el resto. Y si bajamos un poquito más, tenemos un diagrama de cómo es el chipset de un procesador Pentium. Eh, Específicamente el chipset 875 de Intel, que se usaba pues, en el Pentium 4 y se usa pues, encapsulado de pines. Bueno, aquí tenemos un poquito toda la arquitectura de este y pues nos bajamos ahora a los chipsets más utilizados. Bajamos un poquito más a la siguiente página, por favor. Y bueno, dentro del mercado, pues están las dos grandes empresas que todos conocemos, que predominan en el mercado. Hablamos de Intel y AMD. Es por eso que vamos a dividir esta lista entre estas dos marcas.
De Intel tenemos de la serie Z, el Z790 y Z690, que pues estos son de la gama alta en la actualidad y pues a continuación se presenta una tabla con las características, las cuales pues a destacar que admite overclocking, las capacidades máximas de memoria, pues ahí las vimos, en los KRL, PCIL totales, 28 y el máximo de puertos, etcétera. Bueno, para la serie T, que se vendría siendo la gama media de estos, pues otorgan al usuario un equilibrio entre precio y características de rendimiento. Son ideales para la mayoría de los usuarios y bueno, este, aquí tenemos un chipset del B660, básicamente la arquitectura del mismo, donde podemos observar todas las partes que involucra este. Y también tenemos una tabla comparativa más abajo, donde podemos ver pues la diferencia entre el 760 y el 660, donde pues básicamente la mayoría de las características son similares, a excepción de algunas que pues van a erradicar en diferencia de rendimiento. Por ejemplo, el tipo de memoria que el 760 también acepta DDR5 y pues esto y algunas otras opciones van a elevar el precio del 760. Y bueno, bajamos a los de AMD con la serie X. Aquí tiene el X670 y el X670E. Los chipsets igual son de gama alta, pero pues de la marca de AMD. Permiten overclocking y ofrecen mayor cantidad de carriles PCL y puertos de alta velocidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, los gráficos que usan cada uno de ellos, con PCL 5.0 y PCL 4.0 respectivamente. Los carriles PCL de 44 diagonal 24 y 44 diagonal 8. El resto de las configuraciones es igual. Y por último tenemos eh, la siguiente, que sería la gama media de los series B. Tenemos el B650 y 650E. Y pues aquí tenemos igual el gráfico 5.0, 4.0. De los carriles PCL, en este caso pues tienen menos. En el primero, que es el B650E, tiene 36 y 20. Y el otro pues solo tiene los 36 y no tiene el resto. Ambos admiten overclocking y pues ahí tenemos los USB de velocidad rápida y pues los datos máximos que son iguales en este caso. Y bueno, bajamos al siguiente. Para definir cuál es el mejor chipset es realmente complicado, entre comillas, porque pues, dependerá del caso del usuario. Si un usuario realmente no va a usar mucho la computadora para tareas muy exigentes como renderizado de video o videojuegos, pues no le vamos a decir que el mejor chipset para él es uno de la más alta gama, que pues, le va a costar demasiado dinero que se podría ahorrar porque pues no va a utilizar todo el rendimiento de este chipset. Entonces hay que verificar el caso de cada usuario que podría ser beneficioso para él. Y pues si hablamos específicamente de cuál es el mejor en cuanto a rendimiento, ignorando los precios, pues las gamas altas van a salir mejor rankeadas, obviamente. Y pero pues, como serían las gamas altas que ya comentamos de AMD y Intel. Y bueno, ahora hablamos de la compatibilidad del procesador. Como sabemos, si nuestro nuevo procesador que tenemos pensado comprar nos va a funcionar, primero tenemos que identificar el modelo y fabricante de la placa base. Y para esto desde Windows lo podemos hacer muy fácil, usando la herramienta de Windows más R. Vamos a escribir el comando msinfo32. Pues dentro de esta ventana buscaremos las líneas del fabricante de la placa base y producto de la placa base. Aquí ya tendremos la información del modelo y el fabricante. Ahora con esta información vamos a determinar qué socket tenemos.
El socket pues es el conector físico de la placa base donde se coloca el procesador. Entonces este debe ser estrictamente compatible porque si no pues no va a entrar el procesador. Y pues encontraremos en la ficha técnica de la placa base. Y por último, es importante revisar el chipset. Vamos a verificar si necesitamos overclocking o no, depende de nuestras necesidades, la calidad de la alimentación DRM, el soporte y el ancho de banda de PCIe y pues los puertos que necesitemos y características extra. Y pues ahora tenemos cómo localizar el chipset en pues, nuestros dispositivos. En la actualidad, el North Bridge se ha integrado dentro del microprocesador, por lo cual no es posible identificarlo, a menos que contemos con herramientas especializadas para abrir el procesador y además un microscopio para pues, observarlo a detalle, pero pues, realmente es algo complicado. Pero todavía está el South Bridge, que ahora es el chipset, digámoslo así, tal cual, de la actualidad. Se encuentra generalmente en la esquina inferior derecha. Es un chip cuadrado cubierto por una pieza de metal y pues en placas bases antiguas tenemos ahora sí el North Bridge y el South Bridge, claramente identificados. El North Bridge está cerca del CPU o el procesador y de la RAM. Y el South Bridge está ubicado también en la parte inferior, cerca de los puertos SATA. Y aquí tenemos la imagen. Como pueden ver, el North Bridge está a la izquierda del procesador, bastante cerca. Y pues el South está hasta en la esquina inferior. Ahí lo podemos identificar fácilmente. Y bueno, ahora nuestro compañero César nos hablará de las diferencias que hay entre procesador y chipset. Sí, ¿le puedes bajar poquito, por favor, para mí? Bueno, esta tabla la vamos a explicar, la hicimos igual, solo cambian algunas cositas que vamos a ver a continuación. ¿Puedes bajarle, por favor, Páramo? Em, ¿Le puedes quitar donde dice? Ahí está. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un procesador y un chipset? Bueno, primero que nada tenemos que saber lo que es el CPU. Em, Esto ya lo hemos visto en actividades anteriores. La CPU es la unidad de control de procesamiento y es el componente central de todo sistema informático. Eh, a ver, permítame un poquito, ¿eh? Bueno, como les comentaba, la CPU es la unidad de control de procesamiento, que es el componente central de todo sistema informático, comúnmente conocido como el cerebro del ordenador. Su función principal es ejecutar instrucciones de software mediante actividades básicas de aritmética, lógica, control y entrada y salida. Ahora vamos a ver qué es un chipset. Un chipset es un componente de circuitos integrados que controlan las transferencias de datos entre la CPU y los dispositivos externos como la RAM, el almacenamiento y las tarjetas de expansión. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? La principal diferencia es que el procesador, que es el CPU, es el cerebro que ejecuta instrucciones y realiza cálculos. Mientras que ejecuta instrucciones y realiza cálculos, el chipset actúa como un puente que gestiona el flujo de datos y la comunicación entre el CPU y otros componentes como la memoria, el almacenamiento y los periféricos. Y bueno, vamos a explicar la tabla que vimos anteriormente. Ok, la función principal, aquí vienen las diferencias entre el procesador y el chipset. La función principal del procesador es que ejecuta instrucciones y realiza cálculos. Es la unidad de procesamiento central, como lo vimos anteriormente, mientras que el chipset gestiona la comunicación entre la CPU y otros componentes y controla el flujo de datos. Em, los componentes, los componentes que conecta el procesador es la unidad central que procesa toda la información y el chipset conecta la CPU con la memoria, el almacenamiento, los puertos y dispositivos de entrada y salida. ¿Le puedes cambiar, por favor?
Ok. El rol análogo. En el procesador, el trabajador es el trabajador que realiza las tareas y el chipset es el controlador de tráfico que organiza el flujo de datos. La ubicación del procesador es un solo chip en la placa base, mientras que el chipset es un conjunto de chips en la placa base, antes conocidos como puente norte y puente sur, que es lo que explicó mi compañero Said. Em, y bueno, un ejemplo de función de cada uno es que el procesador calcula el resultado de una operación y el chipset se asegura de que los datos del disco duro lleguen a la memoria para que la CPU pueda procesarlo y luego se envíen de regreso al almacenamiento. Y bueno, ¿qué característica tienen los chipset? Como hemos visto, los chipsets gestionan el flujo de datos entre la CPU, la memoria y los periféricos. Sus principales características son la gestión de datos, ya que actúan como un controlador de tráfico para asegurar que la información fluya correctamente entre la CPU, la memoria RAM, la tarjeta gráfica y otros dispositivos de entrada y salida. Otra característica que tienen los chipset es la compatibilidad, ya que determina qué procesadores, tarjetas de memoria y otros componentes pueden ser reconocidos y funcionar correctamente en una placa base. Ok, permítame un poquito, ¿eh? Ok. Otra característica de los chipset es la conectividad, ya que especifican la cantidad y el tipo de puertos USB, SATA y otros. Em, También tienen como característica el rendimiento, ya que controlan el rendimiento del sistema y ofrecen funciones avanzadas. Algunos chipsets de gama alta están diseñados para permitir el overclocking. Y entre otras, pues está la eficiencia energética. En dispositivos portátiles, un buen diseño de chipset ayuda a optimizar el consumo de energía, mejorando la duración de la batería. Y bueno, los chipset también tienen desventajas, pocas, pero sí tienen desventajas. Una de ellas es que no se puede actualizar, ya que se encuentra soldada a la placa. Otra desventaja es la limitación de niveles de potencia y de voltaje. También otra de sus desventajas es que no es posible integrar bobinas ni transformadores tampoco. En caso de deterioro, se ha de sustituir completamente el circuito integrado auxiliar, ya que por la complejidad y el tamaño de componentes, pues es difícil arreglar cada componente por sí solo. Y pues tiene también problemas de disipación de calor. Esto lo que hace pues es que se caliente demasiado y de ahí pueden surgir otros problemas para la arquitectura de esa computadora. ¿Quién creó el chipset? Esta pregunta es muy importante. Fue creado por Jack Kilby y Robert Noyce de forma independiente en 1958. Kilby estaba trabajando en Texas Instruments y presentó el primer circuito integrado en el mismo año. Y Robert Noyce desarrolló la versión monolítica del circuito integrado que conectaba los componentes con líneas de aluminio sobre un chip de silicio, lo que permitió su producción en masa. Ellos dos crearon el chipset. Ok, ahora vamos a ver cuáles son las aplicaciones del chipset. Bueno, como ya explicamos, el chipset es el conjunto de chips que se encarga de controlar algunas funciones concretas del ordenador, como la forma en que interactúan el microprocesador con la memoria o la caché, o también el control de puertos y slots, ISA, PCI, AGP y USB. El número de chips varía según el modelo y que tiene como misión gestionar todos los componentes de la placa base, tales como el micro o la memoria. Integra en su interior las controladoras encargadas de gestionar los periféricos externos a través de interfaces como USB, IDE, serie o paralelo. Y bueno, aquí les dibujamos una pequeña representación de cómo se ve un chipset, que pues no le hace tanta justicia, pero más o menos así se ve. Y bueno, el chipset controla el sistema y sus capacidades. Es el encargado de realizar todas las transferencias de datos entre los buses, la memoria y el microprocesador.
Por ello es casi el alma del ordenador. Una de las desventajas de disponer de todos los elementos que integra el chipset agrupados dentro de dos o tres chips es que se evitan largos periodos de comprobación de compatibilidad y funcionamiento. Como inconveniente, nos encontramos con que el chipset no se puede actualizar, pues se encuentra soldado a la placa, como les habíamos comentado en las desventajas. Antes, estas funciones eran relativamente fáciles de realizar y el chipset tenía poca influencia en el rendimiento del ordenador, por lo que este era un elemento poco importante. A la hora de comprar una perdón, este era un elemento poco importante a la hora de comprar una placa base. Pero los nuevos microprocesadores, los de amplio espectro de tecnología, junto a los amplios espectros de tecnologías existentes en materias de memoria, caché y periféricos, que aparecen y desaparecen continuamente. Permítame un poquito, ¿eh? Bueno, como les decía, los nuevos microprocesadores, junto a los amplios espectros de tecnologías existentes en materias de memoria, caché y periféricos, que aparecen y desaparecen continuamente, han logrado aumentar la importancia del chipset. Las características del chipset y su grado de calidad marcarán los siguientes factores a tener en cuenta: que obtengamos o no el máximo rendimiento del microprocesador, posibilidades de actualizar el ordenador, poder utilizar ciertas tecnologías más avanzadas de memorias y periféricos. El principal impulsor de los chipsets en los últimos años ha sido Intel, que además de dominar en los microprocesadores, tiene una importante posición en este mercado. Bueno, aquí les vamos a mostrar algunas funciones del chipset. Una de ellas es el control y mediación de flujo de datos, ya que el chipset actúa como intermediario que permite que la CPU se comunique con memoria, dispositivos de almacenamiento y periféricos. Otra es que tiene los controladores de memoria. Estos gestionan accesos de lectura y escritura, temporización y coordinación con el microprocesador. Otro de ellos es el DMA, que es el acceso directo a la memoria y también las interrupciones. Este permite que los dispositivos de entrada y salida transfieran datos hacia o desde la memoria sin la intervención directa del procesador en cada byte. Otra función es el control de energía y estados del sistema, ya que el manejo de modos de suspensión de control de voltajes y puede gestionar también el consumo de componentes. Otra función es la interfaz con firmware, BIOS o UEFI. El chipset debe interoperar con el firmware inicial del sistema para inicializar dispositivos y configurar buses y también para descubrir hardware. Otra función del chipset es la compatibilidad y límites del sistema. El chipset define qué tipos de componentes son compatibles, por ejemplo, la memoria, tipos de procesador y las cantidades de puertos, etcétera. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, y les vamos a mostrar las aplicaciones del chipset en sistemas modernos. Tiene muchas aplicaciones, aquí solo pusimos algunas. Una de ellas, pues, es en las computadoras de escritorio y de servidores, que pues es el soporte de múltiples dispositivos de alta velocidad simultáneos. Gracias al chipset es posible conectar múltiples dispositivos NIMe, SSD y tarjetas gráficas, múltiples puertos USB, etcétera. Y también coordinar la comunicación eficiente entre ellas y la CPU. En los dispositivos móviles, una de sus aplicaciones es la integración de múltiples funciones en un solo chip. En lugar de tener distintos chips para CPU, GPU, controladores, todo está consolidado, lo que reduce el tamaño, el costo y el consumo. Otra aplicación en dispositivos móviles, pues es la eficiencia energética. Vemos cuánto dura nuestra batería últimamente con los nuevos dispositivos. Ya dura muchísimo. Otra es la compatibilidad, expansión del sistema y las aplicaciones en dispositivos móviles. Bueno,
Aquí les pusimos algunas ventajas, algunos desafíos y cómo se pueden aplicar. Todo esto, pues hablando de los chipsets. Una ventaja de los chipsets es que mejora la comunicación entre el CPU, la memoria y dispositivos, pero también tiene un desafío que pues es la complejidad en el diseño y fabricación por la integración de múltiples funciones. Pues se puede aplicar en computadoras de escritorio, servidores y servidores de alto rendimiento y entre otras más. Otra ventaja es que reduce el número de componentes básicos físicos en la placa base y su desafío es que si falla puede afectar a todo el sistema. Esto se puede aplicar en laptops, PCs de bajos y PCs de bajos consumos energéticos. Otra ventaja es que disminuye el consumo energético y mejora la eficiencia. Pero para llegar a esto, el desafío es la dificultad para actualizar y reemplazar funciones integradas. Esto se puede aplicar en dispositivos móviles. Otra ventaja es que facilita la compatibilidad entre distintos dispositivos, em, en- por ejemplo, RAM, GPU, discos, etcétera. Y su desafío es que pues tiene un calentamiento en chips muy integrados. Se puede aplicar en consolas de videojuegos y en equipos de multimedia. Y eso sería todo de mi parte. Compañero, ahora vamos con nuestro compañero Cristian Páramo para que nos explique la siguiente parte. Muy bien, aquí hablaremos un poco sobre los ambientes de servicio del chipset, pero recordando un poco sobre qué es el chipset, este es un circuito integrado auxiliar, o también como se le conoce como su dominante, el chipset, ya que es un conjunto de circuitos integrados que fueron diseñados para en una función de una arquitectura del procesador, ya que su propósito del chipset es hacer de puente de comunicación entre el procesador y el resto de los componentes dentro de la placa base, tales como lo son la memoria RAM, tarjeta de expansión, puertos USB, teclados, ratón y entre otros más. Dentro de los pocos elementos que tiene esta conexión directa con el procesador, ya que se encarga de gestionar la mayor parte de la información, ya que entra y sale por el bus principal del procesador, del sistema de video y de la memoria RAM. Y aquí se muestra una ilustración de cómo se maneja el chipset dentro de la placa madre. Un ejemplo aquí que se puede apreciar es que la conexión entre el CPU, el puente norte y el puente sur es notoria, ya que el chipset consta de lo que es el puente norte y el puente sur, ya que ambos están conectados, pero aquí hay un detalle importante. El puente sur no puede conectarse al procesador directamente, ya que para ello necesita conectar primero al puente norte, debido a que el puente sur contiene velocidades bajas para realizar sus actividades, sus tareas y su conexión con los distintos dispositivos. En cambio, el puente norte, que maneja altas velocidades, puede hacer una conexión directa con el CPU, debido a que el CPU maneja altas velocidades. Ahora, vamos a considerar un hecho importante, que el procesador es el cerebro de la computadora, como bien mencionó mi compañero César, pero este chipset es el sistema nervioso de la computadora. Esto debido a que como se mostró en el diagrama anterior, el chipset consiste en un par de chips dentro de la tarjeta madre, las cuales tienen la función vital en la computadora. Y bueno, aquí haciendo un énfasis de su origen, tal como ya lo mencionó mi compañero, dentro de los años 80 y 90, algunas computadoras como lo fueron el Commodore 64, Atari ST, fueron aquellas que utilizaron múltiples chips con el fin de llevar a cabo tareas como lo son el manejo de gráficos, sonido, memorias, ya que con esto fueron los primeros en denominarse chipses, ya que su propósito fue de liberar el trabajo del procesador. Pero con el avance del tiempo, algunos fabricantes como lo fue Apple e IBM optaron por algo similar, y con la llegada de las bases PCI y algunas especificaciones ATX fue que surgieron los primeros chips integrados, tales como se conocen hoy en día, reduciendo así el costo y espacios en el que se encuentran dentro de la placa madre. Ahora, aquí hay una característica especial de lo que es un microprocesador contra un chipset, o cómo se diferencian entre sí. Bueno,
El microprocesador, sabemos que el procesador tiende a realizar todas las funcionalidades operativas con los datos, así como las operaciones aritméticas y lógicas, pero a su vez también funciona como el cerebro de la computadora, ya que además de realizar las tareas más complejas dentro del ordenador, tales como lo son el procesar las instrucciones y los datos, son las que se trabajan dentro de la computadora. En cambio, el chipset es el encargado de proporcionar la interfaz para conectarse con el procesador, ya que conecta la placa base y a su vez puede enviar las órdenes dentro de la placa base y el procesador. Pero no solo eso, también puede considerar como que un proceso de apoyo que le resta trabajo al microprocesador, encargándose así solo de la comunicación entre los componentes y la placa madre. Ahora, tipo de chipset. Como ya se mencionó anteriormente, contamos con el chipset Southbridge y Northbridge, que es puente norte y puente sur. Pero también tenemos otro chipset, el cual es System on Chip. Pero bueno, empezando con Southbridge, este sabemos que es el encargado de la comunicación de los datos, ya que este organiza y ordena la comunicación entre las distintas unidades de almacenamiento del ordenador, ya que de esta manera permite la comunicación con la placa base y los puertos de conexión, así como con los periféricos, tarjetas de red, entre otros diferentes. Puede permitir la integración de múltiples dispositivos periféricos, pero tiene la desventaja de que no puede convertirse en un cuello, perdón, tiene la desventaja de que se puede convertir en un cuello de botella, ya en caso de que siguen a saturar las conexiones de entrada y salida. Ahora, pasando con Northbridge, este es el encargado de comunicar el microprocesador con la memoria RAM, ya que controla las funcionalidades de acceso hacia el microprocesador, la memoria RAM, el puerto gráfico AGP y las comunicaciones con el puente sur, Southbridge, tal como lo mencioné anteriormente en el gráfico. Ahora, también Northbridge mejora la gestión de la memoria y los gráficos, pero tiene la desventaja de generar un calor elevado, pero por ende se tiene que requerir de manera necesaria una disipación térmica. Y pasamos con el siguiente chipset, el cual es System on Chip. Este es uno de los procesadores actuales, ya que la mayoría de las funcionalidades del puente norte ahora se integran dentro del procesador, ya que posee un control directo a la memoria RAM y la GPU integrada, ya que así de esta manera obtiene un mayor rendimiento y un menor consumo de energía, pero a su vez tiene una menor capacidad de actualización o de reemplazo individual. Ahora, una ventaja y desventaja de estos chipsets que ya se hablaron anteriormente. Una de estas ventajas es que tiene una mejora de integración entre componentes del sistema, permite una mayor velocidad de respuesta y comunicación interna entre los componentes, reduce un consumo de energía y costo de producción, tal como lo comentó mi compañero César en su tema, y también disminuye el número de componentes necesarios dentro de la placa base. Pero no todo es lo más bonito, ya que también cuenta con sus desventajas, las cuales son que no puede actualizarse, ya que está demasiado soldado hacia la placa base, a su vez de que tiene las limitaciones en cuanto a potencia y voltaje, y en caso de que se dañe, se tiene que reemplazar toda la placa madre, ya que si no, la reparación va a ser demasiado compleja y costosa. Ahora, algunas consideraciones dentro de estos chipsets es quién los fabrica o cómo sabemos dónde encontrarlos. Bueno, dentro de los fabricantes tenemos a uno de los mayores potenciadores fabricantes de este chipset, el cual es Intel, ya que este es el mayor fabricante de circuitos integrados de acuerdo a la cifra anual dentro de sus registros. Y unos ejemplos de estos es el chipset Intel QM77 Express, el cual es para portátiles, el chipset Intel B365 y finalmente el chipset Intel HM77 Express de igual manera para portátiles. Posteriormente tenemos el fabricante AMD, es decir, Advanced Micro Device, el cual es un proveedor de microprocesadores en arquitectura x86. Y algunos de estos ejemplos suelen ser el chipset AMD de series 9 y series 8, o el chipset AMD de serie 7, el cual cuenta con el serie 7 dedicado y serie 7 integrado. Ahora pasamos con el fabricante Nvidia, ya que este está especializado en el desarrollo de unidades y de procesamiento gráfico y de circuitos integrados. Y un claro ejemplo de esto pues, suele ser el GeForce GTS de 160M y el de 150M,
o también el GeForce GT de 130M. Seguimos con el fabricante ATI, el cual es una de las empresas de hardware que diseñaba GPUs, y un ejemplo de ello suele ser el 9100 IGP o el Express 200 sobre 200p. Y finalmente tenemos a VIA Technologies, el cual es un desarrollador de circuitos integrados, chipsets de placas base, GPU, CPU de arquitectura x86. Y un claro ejemplo de esto suele ser el chipset VIA VX11 y VIA VX900. Ahora pasamos con ambientes de servicio. ¿Dónde se desarrollan estos chipsets? Bueno, se encuentran dentro de la industria. ¿Por qué? Debido a que se pueden redefinir en el mercado con varias organizaciones para evaluar, comprar y seleccionar los servicios, ya que con esto se busca un enfoque de soluciones generales cuya responsabilidad es de los proveedores. ¿Y dónde se enfoca más en esto? Dentro de la robótica y el control numérico por computadores. También se encuentra el ambiente de negocios, ya que dentro del ámbito empresarial, los chipsets permiten el correcto funcionamiento de los sistemas de contabilidad, gestión y programación, así como la interacción con el cliente mediante plataformas informáticas. Ahora también se cuenta con el ambiente de comercio, el cual es el desarrollo de las telecomunicaciones y los avances tecnológicos impulsados por los chipsets, ya que favorecen el crecimiento del comercio electrónico y el marketing digital, permitiendo así una transacción segura, rápida y global. Ahora, ¿cómo se encuentra implementado el chipset dentro de la electrónica? Bueno, en algunos dispositivos electrónicos, como lo son los reproductores de DVD, televisores o incluso los teléfonos móviles que utilizamos en nuestro día a día, bueno, el chipset también es usado para referirse al circuito integrado dentro de estos dispositivos, ya que estos chipsets integran la mayoría de componentes, a excepción de algunos como son la memoria RAM, condensadores, inductores o memorias flash que deben ir separados en la placa. Ahora, pasamos a unos temas específicos dentro de unos videos que se indicaron sobre qué es el chipset. Bueno, el chipset es un conjunto de chips cuya función es controlar funciones del ordenador, ya que algunos componentes de esta se pueden identificar gracias al fabricante, tales como lo son Intel, VIA, Ali, SIS, entre otros más, cuales los que se mencionaron anteriormente, ya que de esta manera se puede interpretar así como el corazón de la computadora, debido a su función, la cual es recoger información y enviarla a su lugar correspondiente dentro de la placa, para así poder realizarla de manera correcta la tarea indicada, ya que es fundamental, ya que es el encargado de enviar órdenes dentro de la placa madre y el procesador, ya que cuenta con un chipset de puente sur y norte. Pero ¿cuál es el puente sur y norte? Bueno, volviendo a las especificaciones más claras de lo que es Northbridge, este es un chip de núcleo lógico del conjunto de chip de la placa madre, ya que normalmente se separa del chip Northbridge y Southbridge, pero hay veces que los unen en un solo circuito integrado, ya que se le denomina norte debido a que se sitúa en la parte superior de la placa madre del formato ATX, debido a que este puente controla la comunicación entre el CPU, la RAM, la AGP y PCI Express, además de que determina el número, velocidad y tipo de CPU, así como la cantidad de velocidad y tipo de memoria RAM que puede usar para la computadora, además de ser el sector que más calor va a generar, necesitando así un disipador de calor. Ahora, pasamos con Southbridge. Este es un circuito integrado, encargado de coordinar los distintos dispositivos de entrada y salida, por lo que no se calienta debido a que tiene bajas velocidades, pero sí controla los dispositivos como el bus PCI, el bus ISA, soporte para USB, controladores DMA y soporte Ethernet en algunos casos. Este Southbridge no se puede comunicar con el CPU directamente, ya que primero tiene que pasar con Northbridge, ya que este trabaja con otras velocidades debido al que el CPU maneja velocidades altas. Y finalmente, un ejemplo de estos chipsets puede ser el chipset X570 de AMD, ya que este cuenta con una compatibilidad para los procesadores Ryzen de series 3000, ya que este chipset fue diseñado para jugadores y creadores que necesiten rendimiento sobresaliente. Un ejemplo de este procesador es uno de tercera generación, ya que cuentan con entrada PCI 4.0 y es compatible con el chipset X570.
Y dentro de estas especificaciones del chipset, que se cuenta con 16 carriles PCI 4.0, 16 puertos de SATA de 6 GB por segundo y 4 puertos USB de 480 MB por segundo. Sin embargo, no todos los procesadores son compatibles, ya que no todos, ya que no son compatibles con la placa madre que son exigentes. Pero debido a esto existen más versiones de chipset, algunos dedicados al gaming, otros al trabajo o incluso para aquellos que se dedican a la creación de contenido que ofrecen rendimiento maximizado dentro de sus placas. Y eso sería todo de mi parte. Pues, compañero, bueno, este sería nuestro desarrollo de la actividad número 6 para la materia de arquitectura de computadoras y bueno, entonces sería todo por nuestra parte. Gracias.